Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar del tema de la Primera Guerra Mundial, parte 2. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan identificar los principales escenarios, batallas y armas de la Primera Guerra Mundial. Van a poder explicar por qué comenzó la guerra submarina en el Atlántico Norte y cuáles fueron sus principales consecuencias. Van a poder reconocer cuáles fueron los pretextos para el ingreso de Estados Unidos a la Primera Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Antes de empezar a hablar del proceso en sí de la Primera Guerra Mundial, debemos recordar que en la Primera Guerra Mundial existieron dos bloques políticos militares integrados por algunos países. Por ejemplo, primero se formó la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y también Italia. Por el otro lado tenemos a la Triple Entente formada por Inglaterra, Rusia, Francia, también Estados Unidos y también un país pequeño, Serbia. También debemos recordar que el pretexto para el inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando o Franz Ferdinand y también de su esposa en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia. ¿Sí? Recuerda que el archiduque y la archiduquesa fueron asesinados por un militante de un partido nacionalista, o más que un partido, un movimiento nacionalista y extremista serbio. Recuerda que Serbia tenía un problema con el imperio austrohúngaro por la cuestión de Bosnia. Entonces, por eso es que este movimiento nacionalista serbio causa la muerte del archiduque de Austria-Hungría el 28 de junio del año 1914. Entonces, el imperio austrohúngaro, luego de este acontecimiento, estaba de luto, luto y duelo nacional por la muerte del archiduque, y el imperio austrohúngaro no podía dejar por alto este acontecimiento. Por eso es que un mes después, el 28 de julio de 1914, el imperio austrohúngaro, ¿sí?, declara la guerra a Serbia, empezando así la Primera Guerra Mundial. La Primera Gran Guerra empieza cuando el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra ¿a quién? A Serbia. Resulta que ambos países pertenecían a bloques políticos diferentes, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro pertenecía a la Triple Alianza, por lo tanto, Austria-Hungría tenía como aliado a Alemania. Serbia pertenecía a la Triple Entente, por lo tanto tenía como aliado también a Rusia. La potencia protectora de Serbia, ¿quién era? Era Rusia, ¿sí? Entonces, Rusia, luego de la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, entonces Rusia va a sacar cara por Serbia. ¿Y qué va a hacer Rusia? Rusia declara la guerra a los países de la Triple Alianza, es decir, a Alemania y también al Imperio Austrohúngaro. Por su parte, Alemania, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a declarar la guerra a Francia y luego a Inglaterra. Y estamos viendo pues que ya estaba o ya había empezado la Primera Guerra Mundial. Bien, chicos. Ahora vamos a hablar del plan Schlieffen. ¿En qué consiste esto? Su mismo nombre lo dice, consiste en un plan militar de Alemania para terminar rápidamente la guerra. En un inicio los alemanes pensaron que la guerra no les iba a tardar mucho tiempo y que ellos iban a resultar victoriosos. Entonces es por eso que el plan Schlieffen finalmente fue un fracaso, porque duró mucho tiempo esta guerra
y el plan Schlieffen fue un fracaso para Alemania, no funcionó como Alemania pensó en un inicio, ¿sí? A ver, ¿en qué consistía esto? Para eso te muestro el siguiente mapa. Vemos acá el Imperio Alemán, ¿sí? Recordamos que el Imperio Alemán le había declarado la guerra a Francia y luego a Reino Unido, a Inglaterra. Pero recuerda que Rusia ya le había declarado la guerra a Alemania. En otras palabras, Alemania tenía dos enemigos básicamente. Por el oeste tenía a Francia. Entonces a esta zona se le va a llamar el Frente Occidental. Por el este tenía como enemigo a Rusia, al Imperio Ruso. A esta zona se le va a llamar el Frente Oriental. Entonces, Alemania, ¿qué dijo? Los alemanes en un inicio pensaron que la guerra iba a ser fácil. Primero idearon invadir Francia. Según el plan Schlieffen, la invasión alemana a Francia solamente iba a durar en promedio un mes y medio, o sea, 6 semanas. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Cuando los alemanes, para poder invadir Francia, tenían que pasar por este país, Bélgica. Cuando los alemanes pasaron a Bélgica, ellos pensaron que derrotar a Bélgica iba a ser solamente cuestión de 2 o 3 días. Pero los belgas ofrecieron resistencia durante más de 2 semanas, ¿sí? Pero después los alemanes van a tomar la capital de Bélgica, la ciudad de Bruselas, y van a causar pues más de 6.000 muertos en este lugar. Pero estas 2 semanas que duró la resistencia belga ante el enemigo alemán, dio tiempo a los franceses para poder reorganizarse militarmente. Y cuando los alemanes ya invaden Francia después de 2 semanas, ya los franceses sabían y ya estaban organizados. Y por eso que ofrecieron resistencia también a los alemanes. ¿Qué pasó? Cuando los alemanes, después de 3 semanas, invaden ya Francia, se da la batalla de las fronteras. La batalla de las fronteras fue en agosto de 1914. Los alemanes ingresan a suelo francés. Después se da la primera batalla de Marne, en septiembre de 1914, una semana después, donde las tropas francesas e inglesas derrotan a las tropas alemanas, ¿sí? O sea, el plan occidental no le funcionó a Alemania. Ahora, igual Alemania tenía también que pelear en el frente oriental con Rusia, pero también fracasó este proyecto. ¿Qué decían los alemanes? No hay problema con Rusia. Rusia no nos va a atacar. ¿Por qué Rusia no nos va a atacar? Porque Rusia venía de una crisis económica muy alarmante en esta potencia, en este país, ¿sí? Por eso que Alemania dijo, vamos a centrarnos atacando Francia y luego ya atacamos Rusia. Pero los alemanes no esperaban que Rusia responda tan rápido y los rusos respondieron inmediatamente. Entonces Alemania tenía que pelear a la misma vez en dos frentes, con Francia y con Rusia. Es más, los rusos invaden territorio alemán y se desarrollan ahí dos batallas. Por ejemplo, la batalla de Tannenberg, ¿sí? Y la batalla después de los lagos masurianos, entre agosto y septiembre de 1914. Fue una victoria alemana, pero Rusia seguía en el conflicto y obligó a los alemanes, como ya lo dije, a mantenerse peleando en dos frentes, en el frente occidental y en el frente oriental. ¿Sí? Bien, chicos, entonces vemos que el plan Schlieffen, en conclusión, fue un fracaso. Nuevas armas utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Recuerda que la Primera Gran Guerra llevó al mundo a un nivel de violencia y de horror nunca antes visto en la historia. En este periodo, en este contexto de la Primera Guerra Mundial, se inventan nuevas armas, como por ejemplo los tanques, los lanzallamas, la- eh, lo que se conoce también con el nombre de granadas, ¿sí?
también el uso de armas químicas, de gases químicos que asfixiaban a las personas y a los animales, ¿sí? Entonces son las nuevas armas que se habían inventado ya en la Primera Guerra Mundial. Lo más trágico de la Primera Guerra Mundial es la Guerra de las Trincheras, ¿sí? Las trincheras, como pueden ver en esas imágenes, ¿ya? Son cavidades construidas en la tierra, ¿no? Bajo tierra, para que ahí se puedan esconder los soldados y desde ahí atacar. ¿Qué pasaba si un soldado cruzaba esas trincheras? Bueno, un disparo de la otra frontera podía causarle la muerte, ¿sí? A esto se conoce como la Guerra de las Trincheras y esto duró varios meses, ya varias semanas donde los soldados tenían pues que estar en ese lugar, en esa trinchera prácticamente sin moverse, soportando por un lado el dolor de ver a sus compañeros muertos y también la pestilencia, el olor de ver a personas, a soldados, a compañeros al costado de ellos muertos. No podían salir, si salían, les disparaban y los mataban. ¿Se dan cuenta? En conclusión, ¿qué fueron estas trincheras? Fueron líneas de defensa militar. ¿Ya, jovencitos? Bien. Anécdota de la Navidad del año 1914. Era 25 de diciembre del año 1914. Recién había empezado la guerra, la Primera Guerra Mundial. Muchos soldados que estaban peleando simplemente habían sido obligados por sus países a pelear. Entonces, por eso es que en la mañana de la Navidad de 1914, en la Guerra de las Trincheras, soldados británicos y alemanes, o sea, ingleses y alemanes, ya, decidieron salir de sus trincheras, cantando villancicos. Salieron de sus trincheras y se dieron la mano, se abrazaron, como puedes ver en la primera imagen, incluso, ¿sí? Intercambiaron vino, cigarrillos, es más, jugaron hasta un partido de fútbol, se tomaron fotografías entre ellos. ¿Por qué? Esto debido a que habían sido obligados por sus países a pelear. Ellos no peleaban por su nacionalismo, ¿no? ¿Sí? Cuando estas fotografías, estas pruebas físicas llegaron a manos de los generales, tanto británicos como alemanes, con la fotografía en mano decidieron ver quiénes eran esos soldados que no peleaban por sus países y que habían pues intercambiado momentos bonitos con sus enemigos, entre comillas, ¿ya? Entonces por eso que estos generales, cuando descubrieron eso, ordenaron fusilar a todos los jóvenes en su mayoría que habían participado en este momento de paz, ¿sí? Bien, chicos. Batallas más importantes de la Guerra de las Trincheras. Tenemos, por ejemplo, la batalla de Ypres, entre abril y mayo de 1915. Es un enfrentamiento entre ingleses y alemanes, donde los alemanes hicieron uso, por primera vez en la historia de la humanidad, de armas químicas, de gases químicos, ¿sí? Que van a causar la muerte de muchos ingleses, pero también causaron la muerte de ellos mismos, también de los propios alemanes, porque al usar estas armas químicas, estos gases tóxicos, el viento desviaba esos gases hacia sus mismas trincheras y causaba la muerte de los mismos alemanes. Por eso que estos gases químicos no funcionó, ¿sí? Después tenemos la batalla de Verdún, entre febrero y diciembre del año 1916. Esta batalla de Verdún es considerada la más larga de la Primera Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial, debido al tiempo que duró, donde Alemania lanzó un feroz ataque para tomar la ciudad de París, pero con resultados negativos. Cuando atacaron Verdún, Verdún es una ciudad histórica, es el símbolo del orgullo nacional francés, ¿sí? Entonces lo único que despertó fue el nacionalismo de los franceses
y no pudieron acabar con ella.